Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de un problema gravísimo que tenemos en nuestra economía, el absentismo laboral. Y es que sí, amigos, el absentismo es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro mercado laboral, que tenemos en nuestra economía y bueno, pues los datos no mejoran. De hecho, ha aumentado un 6,9% en el segundo trimestre del año. Y esto pone las cosas muy complicadas para las pymes, para las empresas que bueno, pues necesitan toda su fuerza de trabajo para poder producir, para poder ser productivos y para poder competir. Y claro, los políticos no ayudan, porque ahora estamos hablando de esa reducción de la jornada laboral. Claro, si juntamos el absentismo que crece más la reducción de la jornada laboral, pues nos vamos a encontrar con graves problemas de, funcionamiento en esas pequeñas empresas, en esas pymes, y también, ¿por qué no?, nos vamos a encontrar un grave problema de productividad. Y es que, claro, si entre el absentismo y esa reducción de la jornada vamos a trabajar todavía menos horas, claramente nos va a ser muy difícil competir con otras empresas. Y vamos con datos. El absentismo en España. Los últimos datos de Randstad Research y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT, dice lo siguiente. La tasa de absentismo en España ha alcanzado el 6,9 de las horas pactadas. Ojo, con más de 1,2 millones de asalariados, 1,2 millones de asalariados en promedio, que no acudió a trabajar en el segundo trimestre del 2024. 1,2 millones de trabajadores que no acudieron en el segundo trimestre a trabajar a su puesto de trabajo. Estamos hablando, y está aquí incluido, esas incapacidades temporales, esas ITs y también esas ausencias no justificadas. Y bueno, donde esto es realmente preocupante es en sectores como el industrial, como el de los servicios, que bueno, pues están experimentando una significativa caída de la productividad debido a esa menor disponibilidad de personal, que se verá agravada cuando reduzcamos la jornada laboral. Y al final, CEO y Cepyme pues ponen de manifiesto lo que es evidente. Si tenemos un alto absentismo, más además ahora vamos a reducir la jornada, pues vamos a tener todavía menos horas al mismo coste, nos va a seguir costando lo mismo, pero pues vamos a tener menos horas para producir, con lo que lógicamente, siguiendo la tendencia que ya lleva 10 años, 20 años instaurada en nuestro país de ir reduciendo la productividad, pues nos encontramos ante una situación de muy difícil solución. ¿Y en cuánto está cifrado este absentismo laboral para las empresas en España? Ojo, estamos hablando de 135.000 millones de euros al año que le cuesta el absentismo laboral a las empresas. Pero es que además la media de horas no trabajadas ha crecido desde las 86 horas en 2018 hasta las 113 horas en 2023, lo que refleja un aumento del 32,3%. Cada vez menos horas en esas situaciones de absentismo. Y puede parecer, oye, pues yo la verdad es que esto no lo noto en mi empresa. Hay sectores en los que esto es especialmente grave, como pueda ser en toda la parte de la construcción, de la industria, donde el absentismo está por encima del 6,9%, pero donde además hay empresas que pueden alcanzar hasta el 15% de absentismo laboral diario. 15%, una barbaridad con la que es muy difícil gestionar ningún proceso productivo o de servicio. Y a todo eso le tenemos que añadir absentismo, ya le vamos a añadir esa reducción de la jornada laboral, pero aquí no se queda todo. Es que además hay un amplio, gran, potente aumento en esos costes del trabajo. Hay una gran subida de los costes salariales. Tenemos el aumento del salario mínimo interprofesional, tenemos todo el tema de esas aportaciones extras para las pensiones, con esa solidaridad intergeneracional que nos va subiendo las cuotas. Tenemos a los autónomos con subidas importantes en su cuota a la seguridad social y las que van a venir, con lo que al final, pues se complica muchísimo. Menos horas por absentismo, menos horas ahora por ley con la reducción de la jornada laboral y además nos cobran más impuestos por esas personas que tenemos trabajando, pues todo eso hace que la productividad, que al final es lo que es capaz de generar un trabajador en función de lo que cuesta ese trabajador a la empresa, pues añade el absentismo, añade la reducción de la jornada y añade todos esos impuestos al trabajo que van en aumento, que no paran de subir, pues al final nuestra productividad
por los suelos. Y el tema de la productividad, que muchas veces se habla en vacío de la productividad, pues es fundamental para poder competir. Y es que cuando hay otros países que son más productivos, pues claro, nos es muy difícil competir, porque aquí nos cuesta mucho más generar ese valor, generar ese servicio que cuesta en otros países simplemente por el hecho de que son más productivos, que seguramente tienen salarios más altos, pero son más productivos. Al final, esa combinación entre lo que son capaces de producir y los salarios que reciben es mucho más favorable que la que tenemos aquí. Y bueno, pues ahora vamos a seguir reduciendo horas con esa reducción de la jornada. El asentismo, que no somos capaces de reducirlo o de, eliminarlo es imposible, pero reducirlo a la mínima expresión, claro, nuestra productividad, que además se ve afectada por esa gran subida de impuestos al trabajo, hace que no seamos competitivos. Y ahí sí que tenemos un gran problema. Si nuestra economía no es competitiva, terminaremos cerrando miles de empresas, mandando a millones de personas al desempleo y, bueno, pues teniendo que subsidiar a esas personas a través de esos fondos públicos que cada vez se van a ver más mermados porque habrá menos empresas produciendo y menos ciudadanos en posición de pagar impuestos. ¿Qué pasará? Pues que seguirá aumentando el esfuerzo fiscal. Menos gente contribuyendo, teniendo que contribuir muchísimo más. Así que, en conclusión, esta idea de reducir la jornada laboral, que debería producirse solo cuando aumente la productividad, cuando seamos capaces de en 37,5 horas producir lo que años atrás producíamos en 40, ahora es al revés. En 40 horas de ahora producimos menos que en 40 horas de hace 20 años. Así que la reducción de esa jornada laboral, si la sumamos a un absentismo que va en aumento y que ya habéis visto está cifrado en 135.000 millones de euros al año de coste empresarial. A todo eso le sumamos el aumento de los costes laborales, el aumento de los impuestos al trabajo, pues al final es muy difícil que consigamos ser productivos, es muy difícil que consigamos competir con otras empresas, con otros países, con otras situaciones, ya no porque nuestros trabajadores no funcionen, ya no porque nuestras empresas no funcionen, sino fundamentalmente porque estamos continuamente poniendo palitos en la rueda a esa productividad y sin productividad pues vamos a tener un problema importante con nuestra economía y con nuestro mercado laboral. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Tenemos que llegar a 1 millón de suscriptores. Y bueno, pues si quieres seguir informándote de todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.